En el documento que ustedes tienen hay una serie de anexos que profundizan estos y los siguientes dos temas que van a ser presentados. Se me olvidó hacer mención y un agradecimiento también especial que no quiero dejar de hacerlo para Marjorie Rojas y para Vanessa Chinchilla. Ellas son del patronato escolar, algunos de los cuales, como las maestras, suspendieron sus vacaciones, que querían gustosamente desde el sábado salir a sus merecidas vacaciones, y suspendieron las vacaciones para quedarse con nosotros hasta hoy, ayudándonos, sobre todo ellas dos, en el tema de las fotografías que pudimos observar ahora al ingresar. Y también, por supuesto, quiero hacer un agradecimiento especial para dos grupos de jóvenes que, como ya mencionó Eleonora, están muy cerca de nosotros y que ojalá puedan crecer a más grupos en las próximas semanas, y que también nos ayudaron muchísimo en toda la parte logística y de preparación de la actividad. Bueno, la intervención que sigue se refiere a Infocomunicaciones y va a estar a cargo de Juan Carlos Barahona, a quien dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Vamos a ver cómo nos sale esto. Hay gente que se enoja con los chiquillos que andan siempre con el teléfono en la mano. Yo es que lo voy a tener que usar de reloj, entonces si me ven sacarlo no fue un text message. Para mí fue muy emotivo y ha sido un montón de emociones desde que puse un pie aquí, porque la última vez que caminé por este piso fue poco menos de 40 años y iba de la mano de mi mamá, muy orgulloso, con un cartón de sexto grado. Así es que entre la titulitis, vieras que ese es uno que le tengo mucho cariño. Me toca hablar de plataformas de colaboración, y hablar de colaboración frente a costarricenses es muy fácil. Tenemos, ¿verdad?, una historia muy rica, está muy enraizada la colaboración, la solidaridad, el trabajar juntos, el soñar y construir juntos. Eso yo creo que redunda entre ticos. Lo que se me ha complicado es el tema de plataformas. Se me viene complicando desde hace rato, porque no es tan fácil de comunicar como uno querría y como algunos colegas aquí pensarían por el trabajo que hacen, que es sencillo. Y hasta hice algunos experimentos en un seminario con periodistas o almorzando con un colega que es de los politólogos más destacados de esta parte del mundo, y se rascan la cabeza, no termina de entenderlo. Así es que voy a hacer con ustedes un intento, porque lo que sí hay clara evidencia es de que tanto en lo privado como en lo público, por ahí es que viene la gran revolución. Voy a intentarlo desde esta perspectiva, y aquí está una cita que dice que el futuro ya está aquí, solo que no está bien distribuido. Entonces hay unos pedacillos de futuro que uno podría encontrarse. Wikipedia. Hay maestros que todavía se pelean con Wikipedia, no están peleando con la tecnología, sino con el modelo de negocios. Porque cuesta un poco entender cómo es que algo que no tiene un jefe editor, un experto, un doctor que diga que está bien, en comunidad y en colaboración podemos producir calidad y filtrarla, ¿verdad? Pero además crear un modelo de negocios que permite que hoy Wikipedia tenga más de 15 veces el número de palabras que alguna vez tuvo la Barça, ¿verdad? Y una de las bellezas de esta escuela es que yo tenía compañeros, hijos de magistrados, y uno Barrantes, que vendía empanadas. Pero a la Barça solo tenía acceso el hijo del magistrado, no Barrantes. Si esta escuela fuera lo mismo, a Wikipedia tienen acceso los dos en el laboratorio de cómputo de la escuela. Pero es un modelo de negocios que permite crear mucho valor, pero con poco costo, con una planilla muy reducida. Otra plataforma interesante es Amazon, que no sustituyó la librería, reinventó el concepto. Es como si las librerías se acomodaran cada vez que uno entra para poner en las góndolas lo que a uno le interesa. Y el valor que le agrega no es que le ahorre ir a traer el libro, es que además le dice lo que gente como usted está leyendo. Le dice que hay un libro que se va a publicar y que usted posiblemente le va a interesar cuando salga. O música u otras cosas. Sabe de usted, pero es el resultado
no de que lo estén investigando, sino que tiene, todos al comprar, damos un poquito más de lo nuestro, nuestros gustos y preferencias, y eso construye valor. La otra muy interesante son los videojuegos. Cuando hacíamos un trabajo por allá por la zona sur, con Juan Barrios, que fue clave en todo el trabajo que hicimos, diabluras buscando ideas sobre tecnología y desarrollo, nos encontramos que en el lugar más humilde de esas zonas habían videojuegos. Podría ser de segunda o tercera mano, pero el microondas y el videojuego no falta en las familias costarricenses. Y pónganse a pensar lo que eso está haciendo en la mente y en las expectativas de esos chiquillos en términos de usabilidad, de cómo esperan relacionarse con la tecnología y obtener cosas. Y ahí es donde quiero hacer un poquito de traducción en plataformas, en educación, compras del Estado y en salud. Estas fotos son del 88 de la Escuela de Cañas. La persona que me ayudó a hacer esta presentación, trabaja conmigo y espero que pronto se vaya a hacer su doctorado, es un chiquillo de Cañas, que gracias a que nos atrevimos a poner esas computadoras, se enamoró de una manera distinta del conocimiento. Se convirtió en el primer profesional de su familia, en el primero en hablar inglés y se graduó del Tecnológico de Costa Rica. Y no está cuidando vacas como pudo haberlo estado haciendo y lo están haciendo algunos de sus compañeros de escuela, que es una muy buena labor, pero él tenía otros talentos. Y es muy simbólica esa fecha porque en el 88 hay una entrevista muy interesante y la pueden buscar en YouTube, donde está Mike Wallace entrevistando a Isaac Asimov, un futurista, un autor de ciencia ficción. Y el autor de ciencia ficción le dice a Mike Wallace que un día las computadoras van a estar en las escuelas. Y el periodista pone cara de incrédulo. Y ya nosotros estábamos experimentando, ya nos habíamos organizado para ponerlas. Lo mismo nos pasa con gobierno digital, en donde hemos empezado a hacer algunos experimentos con plataformas públicas, de compras públicas, perdón, que no se me escape aquí algo. Hoy hay cosas que están apareciendo en internet, ¿verdad? Hay experimentos en Harvard y MIT en donde resulta que cuando usted tiene una clase con 30 estudiantes necesita 2 asistentes para los estándares de calidad de ellos, pero si tiene 125,000 le alcanza con 1, porque entonces como comunidad, un poco al estilo Wikipedia, los estudiantes colaboran entre sí y se aprende de maneras distintas. Y hay otra serie de cosas que ya están pasando y que podemos ir y buscar y atrevernos, como ya nos atrevimos alguna vez, a traerlas y empezar a usarlas para el sistema. Y podríamos hacerlo como lo hicimos en esa ocasión. Creamos la Fundación Omar Dengo para que desde afuera le viniera a ayudar al ministerio a hacerlo, porque eran competencias nuevas, era una apuesta distinta, y entonces se creó un grupo de gente joven que no tenía las reglas ya muy metidas en la cabeza. Creo que Leonora, vos sos de esa camada, ¿verdad? Eras una chiquilla, a la que ya no, pero eras una chiquilla que junto con otras se les presentó algo posible y no tenías las amarras institucionales de las que te estabas quejando. Entonces, un grupo sin esas amarras mentales, con una organización que la sostiene, pudo apoyar al MEP para dar ese salto. En compras nos ha pasado algo parecido. En compras públicas tenemos muchos años tratando de resolver el problema de compras desde adentro del Ejecutivo y no se logró por las amarras que ustedes mismos se pueden imaginar que están. Sin embargo, de una manera muy interesante, creamos una plataforma desde el ICE que ha funcionado con bastante independencia y en 18 meses logró digitalizar los 3.000 millones de compras del ICE, que son 8 veces las del Ejecutivo. Entonces, Eleonora, una de tus preocupaciones en las juntas directivas son las compras, porque resulta que es ilegal. Ahí mismo en la zona sur, con un maestro unidocente, decía, mire, estos son los ricos más miserables que yo conozco. Miserables porque vean las condiciones en que estudian, ricos por lo que tengo en la cuenta corriente.
que no puedo ejecutar, porque son los mismos procedimientos de compra pública. Pero ¿qué pasa si yo simplemente puedo hacer clic y es el algoritmo el que sabe todo lo que hay que hacer para que funcione, ¿verdad? Y está debidamente entrelazado. Ciencia ficción no, el futuro ya está, pero está mal distribuido. Ya aquí el Colegio Técnico de Ulloa funciona con la misma plataforma de Merlin. Pero no se los dije porque es ilegal, hay un decreto que lo prohíbe. En salud también estamos frente a grandes revoluciones en el mundo y tenemos que aprovecharla porque vienen alrededor del expediente electrónico, que tenemos mucho rato de estar tratando de hacerlo y que tal vez vamos a tener que aprender un poquito de lo que ya aprendimos en otras instituciones y es sacar ese esfuerzo y poner a gente a hacerlo de afuera, ¿verdad? Porque desde adentro es muy difícil. Dicen en inglés que es muy difícil pedirle a los pavos que organicen el Día de Acción de Gracias. ¿Eh? En buen tico, el chancho no es bueno para organizar la tamaleada, ni es justo pedírselo. Pero en Estados Unidos estamos en medio de una gran revolución, están en medio de una gran revolución poniendo incentivos para que efectivamente los médicos y las instituciones adopten el expediente electrónico. Y nosotros estamos exportándoles servicios de salud. Nos van a exigir acreditarnos en las mismas organizaciones en que se acreditan. Aprovechemos ese impulso de tener que aprender a vivir con esas reglas para poder vender a las aseguradoras americanas y que nuestro seguro social y el resto de clínicas también se actualicen con estándares internacionales, le incorporemos lo nuestro y volvamos a darle a la caja la vitalidad que necesita. Para poder hacer esto, necesitamos crear una agencia que le hemos llamado AMPI, podría tener cualquier otro nombre. Ya lo hemos hecho antes, los ticos, ya hicimos Procomer, ya hicimos el ICT. Nosotros tenemos esa experiencia de crear agencias que puedan tener tareas distintas porque requieren habilidades distintas. Cosas que necesitamos que haga esa agencia. Hombre, aprovechar lo que ya tenemos. Esta es una foto vieja del 2010, donde está la industria de infocomunicaciones. ¿Te acuerdas de ese trabajo? Esto era Costa Rica hace 3 años. Tenemos de todo y de lo mejor y somos competitivos en infocomunicaciones. Lo que tenemos es que vincular todo este talento en función de la creación de estas nuevas plataformas. Entonces la AMPI la necesitamos para que fomente el desarrollo de este clúster, ¿no? Para que a estas cajitas les ponga lazos y operen en la construcción de ese futuro que ya está por ahí, que no lo podemos imaginar y que aquí tenemos todo para construirlo. Pero la otra cosa que tiene que saber hacer esta agencia es operar esas nuevas plataformas, porque hay un lenguaje nuevo. Si usted va a ver cómo se maneja la plataforma de compras públicas, va a encontrarse informáticos, coreanos y costarricenses. Va a encontrarse gente que habla en términos de contratos, de calidad de servicio. Es un lenguaje distinto, no es el de normas y el de reglas. La política pública la maneja el Ejecutivo, pero la plataforma la opera gente que sabe operar plataformas. Tampoco se van a meter en temas médicos, pero pueden operar la tecnología que nos permita a todos un día tener nuestro expediente electrónico. Y la otra cosa con la que se tiene que meter es ayudar a que hagamos otra vez lo que fue la Fundación Omar Dengo, no sé si con la Fundación o con otro, pero hay alguien que debería estar, como hicieron en la Fundación Omar Dengo en los años 80, sentado pensando cómo creamos esta plataforma que coja estos recursos y estas cosas nuevas y experimentemos para ponerlas al servicio de todas estas iniciativas en educación que están apareciendo. Y yo creo que ahí esas 3 plataformas son la prioridad que le debemos de dar. Ahora, si el gobierno está creando formas de dar servicio y no se la damos el acceso a los ciudadanos, no hicimos nada. Y entonces yo creo que tenemos que replantearnos lo que estamos haciendo en banda ancha. Y es cierto y es muy importante y la vida se entusiasma con la agenda digital que se firmó en este gobierno. Y es cierto que necesitamos reformar Sutel y que podría, ¿verdad?, brindarnos muchas más cosas, pero yo creo que hay que echarse un paso para atrás, porque yo creo que el ICE no lo inventamos para darle electricidad al 85% de los costarricenses.
Ni don Mario Echandi fundó el IAP porque el 60% de los costarricenses necesitaban agua potable. Esa banda ancha tiene que ser un derecho, ¿verdad?, en donde llevemos la cuenta de los que les hace falta, así como Elise hoy le puede decir las poquísimas familias que les hace falta electricidad y por qué. Así deberíamos llevar la contabilidad del acceso a banda ancha. ¿Por qué? Porque resulta que a veces hay algunas tecnologías, perdonen que esto esté en inglés, pero un poco con intención para decirle lo que estoy hablando y tal vez un poco folclórico, hablar de el chancho que no organiza tamaleadas, pero detrás de todo esto hay teoría y hay experiencia. Cuando hay una tecnología que potencialmente es disruptiva, genera formas de organización que también son disruptivas. Es así como entraron, por ejemplo, los carros americanos, los carros japoneses al mercado americano, con formas completamente distintas, pero al principio inaceptables por la industria americana. Venía con reglas distintas. Kodak, que en paz descanse. Kodak tiene la primera patente de captura electrónica de una imagen. Los primeros en patentar la captura electrónica de una imagen fue Kodak. ¿Y qué hicieron con esa imagen? Adivinen, o recuerden. La pasaron al rollo para poderla imprimir, porque en esencia es lo que sabían hacer. Kodak era una empresa de químicos y es muy difícil para el químico ponerse a trabajar en cómo eliminar su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces hay muchas historias, de esto se conoce. Y vean, Corea y Singapur, modelos de gobierno electrónico, justamente ese fue el modelo que siguieron. Una agencia separada, bajo el liderazgo de la presidencia, pero separada, que llevara el desarrollo de esas plataformas y que impulsara el desarrollo del clúster de infocomunicaciones. Así que ahí podemos ir a aprender, como en el pasado fuimos a aprender, de algunos que andaban coqueteando con las mismas ideas nuestras. Y quiero ir cerrando con esta imagen que es de esta semana, o la semana pasada, en donde no se lee muy bien detrás, pero en 1848 lo que está la Revolución Europea, la Revolución en Estados Unidos y en Europa del 68, luego viene la Revolución Soviética, pero en el 2013 dice abajo, todo el mundo está en revolución, todo el mundo se está quejando por algo y a los ticos no se nos puede pasar por alto la huelga de la semana pasada. Yo creo que es un hito histórico, es la primera huelga hasta donde yo sé que no hay nada que pedirle a nadie, simplemente nos fuimos a quejar todos de lo que fuera. Y el planeta pareciera que está haciendo lo mismo. Parece que hay unas demandas exageradas, unas terribles expectativas de los ciudadanos y que los estados en todas partes no están teniendo capacidad de responder. Pero notaron ese detalle en la foto. Ese ciudadano está armado de un aparato que le da acceso a muchas plataformas de colaboración para organizar la marcha, para saber qué están haciendo sus políticos, para identificar actos de corrupción o cosas mal repartidas. Dice un importante politólogo de los años 60 que para que las democracias funcionen tiene que haber un sentido de justicia, y el sentido de justicia viene de cómo se reparte lo escaso. Y claro, en el mundo de don Pepe, parte de la revolución fue enseñarnos a organizarnos, cooperativas, autogestión, porque lo que se decía en esa época y lo que se sabía en esa época es que lo escaso se repartía entre los organizados. El problema con las redes sociales es que ahora todos estamos organizados, entonces ya no alcanza. Pero si queremos que los ciudadanos vuelvan a tener un sentido de justicia, vamos a tener que hacer una mejor repartición de los recursos. Pero no solo eso, un Estado efectivo, un Estado que resuelva, no que le dé vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a problemas. Y no les voy a citar aquí los que sobran. Pero también eficiencia, o sea, sin desperdicio. No me venga a pedir a mí impuestos porque hay que financiar la educación si ni siquiera me puede decir en dónde se está gastando lo que yo le estoy dando ahorita. Y yo creo que a esto hay que agregarle, me tomo la libertad
la hipertransparencia. Ese es el nuevo fenómeno social. El gobierno del bien vivir puede lograr estas cosas si utiliza la tecnología, y los costarricenses podemos ayudarle al mundo como laboratorio de cómo convertir el Estado en una plataforma en la que todos podemos colaborar, cambiar el modelo de costo y aumentar la eficiencia con que finalmente le vamos a dar respuesta a los ciudadanos. Eso es lo que nos va a devolver una vez más la confianza en el gobierno. La transparencia, la justicia, la efectividad y la eficiencia son necesarios para que haya confianza entre el gobernante y el gobernado, entre el Estado y sus ciudadanos. Ese es el gobierno del bien vivir. Muchas gracias.